Mega apagón nacional, porque se están vengando de ti. Ellos, al igual que nosotros, tienen los números en la mano y saben que el ciudadano los detesta. Posteriormente, declaraciones del ministro de Comunicación. Burlas y más burlas. Nos quieren hacer creer que somos tontos. Luego vino la burla de un empleado de Corpolec en un falso video, en donde ya no es la iguana, sino una culebra la que impidió que Venezuela tuviera luz durante el día viernes. Una culebra perfectamente colocada, perfectamente balanceada en un tendido eléctrico. Luego vino la declaración de Maduro, por supuesto, de algunos otros personeros del régimen y finalmente la burla de Diosdado Cabello, quien por cierto se estrena como ministro de Interior y Justicia, perdón, quise decir, como el máximo represor del país. Cambio de gabinete. Ellos se agrupan, preparan el golpe final. El golpe de acabar con lo que queda de Venezuela. Comenzamos la semana con una entrevista que se le hizo al rector del CNE, rector principal Juan Carlos del Pino. Uno que se suponía que estaba allí para no permitir que ocurriera el megafraude más escandaloso de la historia de nuestro país y seguramente de América Latina. Pues el rector Juan Carlos del Pino, lejos de engrosar la lista de crímenes cometidos por Maduro de toda índole y por supuesto de todo su séquito, se acobardó. Y uno se pregunta a qué se debe tanta cobardía. Si repasan la entrevista, que la pueden conseguir en redes sociales, se dan cuenta que ni siquiera nombra a Nicolás Maduro, ni siquiera nombra a la persona que supuestamente lo está amenazando, ni siquiera nombra a Edmundo González Urrutia ni a María Corina Machado. Les dice los líderes de un sector, los líderes de un partido político importante. No nombra ni siquiera a su jefe, Henry Ramos Alú. ¿Qué pasa con Juan Carlos del Pino? ¿A qué le teme? ¿Por qué es tan cobarde? ¿Por qué no se puso del lado de la verdad? Flaco favor le hizo a la libertad de Venezuela o a la búsqueda de libertad en Venezuela. Se volvió a acobardar. Y justamente cuando dijo que se fue a su casa en el momento de la totalización de las actas, es cuando surge el titular de su entrevista nefasta: huir de su responsabilidad. Eso fue todo. Por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización. Porque al final no sé con qué me voy a conseguir allí y hay un margen de votación demasiado grande como para que eso generara entonces el boletín que se dio después, pasadas las 12 de la noche, con el argumento de que ahí había el 80% de transmisión. Sí. Es decir, a esto fue que me negué. Posteriormente, el martes, hubo cambio de gabinete. Estos tipos se están reagrupando. Antes tenían viejas rencillas, pequeñas fracturas internas, pero llegó el momento de unirse por una misma causa. Eso es lo que piensan ellos en este momento. Uno de esos nombramientos, precisamente, fue el de Diosdado Cabello. Quizás uno de los tipos, junto a Jorge Rodríguez, más siniestros del régimen de Venezuela. ¿No me creen? Vamos a ver la cara de enfermo que tiene. Enfermo de poder. Diosdado Cabello Rondón, nuevo ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de Gobierno para la paz. Paz, paz, paz. Se volvieron a unir, mejor todos desde el poder que uno que otro afuera. Dejar de momento las pugnas internas y proceder a hacer piña, como se dice. Atacar todos al mismo objetivo. El objetivo: usted y yo. Cualquier venezolano que se encuentre en cualquier parte del mundo. Porque ya no es solo contra el venezolano dentro de Venezuela, que es absolutamente lamentable. Es que nos odian. Odian al venezolano. El miércoles el mundo siguió repudiando la vergüenza que se vive hoy en Venezuela. Distintos voceros de distintos partidos, organizaciones, gobiernos, asesores, la comunidad internacional de la que tanto se habla y tampoco hace, se hizo eco una vez más. Sí, más comunicados, más sentencias, más palabrería,
pero esto es importante que siga pasando. Es mejor que pase a que no pase. Por ejemplo, el Senado de Chile hacía al unísono la petición de que era hora de encarcelar a Maduro y sus secuaces. Mientras tanto, la OEA tímidamente también lo hacía a través de una sesión especial que tuvieron y en voz del secretario Almagro decía lo siguiente. Y hemos fortalecido nuestros contactos con la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto, dictador Nicolás Maduro. En el marco de las denuncias por la perpetración de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, reconocidas y presentadas por el panel de expertos de la Secretaría General de la OEA, expertos de derechos humanos de ONU, altos comisionados de derechos humanos de ONU, los informes de la CIDH, así como de la sociedad civil y diversas instituciones, que han señalado, obviamente, la necesidad de atacar el tema de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura, de las desapariciones forzadas, de la persecución política en Venezuela. El mundo entero le sigue pidiendo al inútil fiscal Karim Khan que haga lo que tiene que hacer. Solo tiene un trabajo. ¿Por qué no lo hace? Posteriormente, el régimen chavista apresó a 2 soldados colombianos en tierra venezolana, soldados que estaban haciendo un vuelo escala y que venían de prestar servicio en la guerra de Rusia contra Ucrania. Pues al mejor estilo de un capo, secuestró a estos 2 soldados y los envió de vuelta a sus compañeritos, a sus amiguitos de régimen, a sus aliados de Rusia, para que estos soldados fueran torturados seguramente y apresados por al menos 15 años, como ya se conoce la noticia. Ahora están en manos de Vladimir Putin. Pero mientras tanto, el presidente Petro, y me cuesta decirle presidente, pero el presidente Petro, callado, en silencio, no puede levantar la voz, ni para uno ni para otro. No puede decir nada que vaya en contra de uno de sus financistas, de Nicolás Maduro. Señor Petro, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Por supuesto que después de lo visto, Maduro anunció que posiblemente en 2025 vendrían unas mega elecciones nacionales. Y aquí me detengo un poco porque ¿quién en su sano juicio va a votar otra vez en Venezuela? Esto tiene que representar un antes y un después. No hay forma de ganar democráticamente a unos genocidas. No hay forma de ganarle democráticamente a unos tiranos. La lucha tiene que ser a partir de ahora un antes y un después. Debió haberlo sido hace mucho tiempo, pero no se puede volver a ir a elecciones en Venezuela bajo ningún concepto mientras este régimen siga dominando la vida de todos nuestros conciudadanos. Ahora, el sonido de estas megaelecciones venía retumbando desde hace mucho tiempo y usted seguro, si es muy acucioso, se debe haber dado cuenta. También hay algunas aprehensiones o, como me gusta decirle a mí, secuestros selectivos, porque estos tipos no van y detienen a alguien. Una detención tiene que venir con una orden judicial, con un procedimiento. Pero no, estos tipos secuestran para luego convertir a estas personas en posibles candidatos. ¿Quién en su sano juicio, y repito, iría a elecciones entonces? Luego de que se haya cometido el fraude más grande de la historia, posiblemente, de toda la civilización occidental. El viernes amaneció sin luz. En más de 18 estados, los venezolanos se despertaron dándose cuenta que no había servicio eléctrico. Y como se ha hablado en distintos programas, en distintas tertulias, en distintos foros de discusión, esto no es más que la venganza que tiene Maduro para ti que me estás viendo en estos momentos. Porque esto, señores, no es casualidad. Que sí, que hace falta mantenimiento, seguro. Y seguramente el dinero del mantenimiento del tendido eléctrico nacional esté en los bolsillos de los jerarcas chavistas y, por qué no, de algún otro opositor, entre comillas. Sin embargo, todos tenemos la plena convicción de que el ataque sistemático al venezolano es tan cruel que incluso ahora el gobierno juega a dejarte sin electricidad, so pena de las personas que están en un hospital pegados a una máquina de diálisis, madres de niños pequeños recién nacidos que necesitan
qué sé yo, hervir agua, preparar la comida, etcétera. No les importa nada. Se quieren vengar porque, como les decía al principio, saben que el pueblo, en su grandísima mayoría, incluso en los sectores más humildes y populares, el pueblo los detesta. El pueblo, ese pueblo con el que se llenaron la boca por tanto tiempo y a quien decían defender, ahora los detesta porque los abandonaron. Sin embargo, Maduro lo anunció con muchísima antelación, incluso antes de las elecciones. Casualmente, el megapagón nacional anterior también sucedió exactamente un mes después de que Maduro ganara, entre comillas, las pasadas elecciones. Vamos a ver el video. Tiene un sabotaje eléctrico diario. Miren lo que ha sucedido, se los cuento aquí para que sepan. Porque ellos quieren un apagón general. Ellos creen que si provocan un apagón van a cambiar el voto del pueblo. Yo solo les digo, si se atreven, si se comen la luz, se van a arrepentir 100 años de lo que le van a hacer al pueblo. 100 años se van a arrepentir. No va a haber clemencia con el fascismo. Justicia va a haber. Llámenme curioso, pero yo agarré mi computadora e intenté entrar a la página de Corpolec. Nunca me abrió. Sin embargo, me llamó la atención que en la metadata que aparece en Google sale lo siguiente. Plan borrón y cuenta nueva. Sí, seguramente eso es lo que quieren hacer. Borrarnos a todos y comenzar nuevamente. Sin embargo, esto va mucho más allá. Porque ellos controlan todo, pero no son responsables de nada. Es un plan. ¿Usted duda que es un plan? No hubo tal saboteo. Es simplemente una narrativa para que usted y yo dejemos de hablar del megafraude electoral, de que robaron las elecciones, de que encarcelaron a miles de personas, de que siguen torturando, de que siguen asesinando. Esa es la nueva narrativa para que usted se ocupe de lo más básico, que es sobrevivir. Ya lo dije yo en algún programa anterior que tenía, la pirámide de Maslow. Mientras usted se preocupa por sobrevivir, ellos siguen ejecutando planes. Y si no, investigue un poco y profundice de qué se trata precisamente la pirámide de Maslow. Primero, cubrir las necesidades más básicas como respirar. Y, por supuesto, cómo comer, cómo poder bañarse, cómo poder comunicarse con las personas, cómo poder existir en un mundo que quiere que ellos no existan, y me refiero al mundo chavista. Seguramente esta semana se inventarán una nueva arremetida en contra del venezolano. Seguramente harán que escasee la gasolina, luego la comida, porque ellos necesitan que usted deje de pensar en el tema político y empiece a preocuparse en el simple hecho, y parece mentira, de sobrevivir. Cuando pienso en el tema del apagón, pienso en dos escenarios. Uno, el de la mega corrupción, el de las coimas, el de la malversación de fondos, el que es de dominio popular, el que todos sabemos que sucede, pero también pienso en el escenario de la manipulación, de llevarte a la sombra, de que sufras, de que entiendas que aunque hayas ganado, el poder lo siguen teniendo ellos, y el día que quieran le dan al switch y te quedas sin luz, y te quedas sin agua, y te quedas sin gasolina, y te quedas sin comida, porque aunque tú ganaste, el ganador siempre voy a ser yo. Eso es lo que pensarán estos tipos. Y en ese escenario, nosotros, los que estamos del lado bueno de la historia, tenemos que recalibrar la estrategia de cómo enfrentarnos a estos tipos, porque sí, ganamos, pero no hemos podido cobrar. Y ahora toca recalibrar y empezar a hacer lo que ellos en algún momento llamaron una guerra asimétrica. Venezuela en penumbras. En Brasil se avanza a paso de vencedores en contra de la libertad de expresión. Fuera X, o lo que se conocía como Twitter. Y la gente cree que es simplemente una decisión autónoma del magistrado Moura, pero no, esto es parte de una política de Estado que obviamente viene desde Lula da Silva. En Bolivia el régimen falsificó el censo, también en otros países hubo avances hacia la época de la barbarie, porque se prohibieron ONGs religiosas, también se quitaron las tradiciones a los narcos, y en México, linda y querida, López Obrador tomó el poder legislativo, y por supuesto, como dice la receta, ahora busca también tomar el poder judicial. Finalmente, durante el fin de semana se liberaron algunos de los cientos de jóvenes que han sido secuestrados por parte de la dictadura de Maduro. Para muchos de ellos el daño ya está hecho. Seguramente escucharemos testimonios de lo que estos niños tuvieron que vivir
Algunos por el simple hecho de estar en la calle, ni siquiera de protestar, simplemente de estar en la calle, porque el que tiene el garrote lo usa, y estos tipos saben cómo hacer daño. Esto fue Apolítico, con Augusto Navarro.